Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Ponce, ¿cómo estás, Cristian? ¿Todo bien, Seba, vos? Bien, hermano. Una semana difícil, pero bueno, llevándola. Recién arranca, como el meme de Tintín. Sí, pero a veces, te confieso, a veces se hace muy difícil, loco. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Es muy difícil, es muy difícil. No muy difícil por las cuestiones naturales del devenir de la vida que puede haber, pero es muy complejo, ¿no? No sé por qué, a lo mejor por una sensación de hundimiento, pero a veces es demasiado mezquino un mundo que tampoco tiene nada para repartirse. Y bueno, hay días que uno realmente no la paciencia se le colma. Pero bueno, hablar un poco de cine me va a hacer bien, así que muchas gracias. Dale, charlemos a ver si te distraes un poco. Sí, levanta seguro. La noticia es la aparición de Historia del Oculto en Netflix. Historia del Oculto hizo un recorrido realmente muy exitoso, tu película, y ahora está en Netflix y viste que es como, bueno, es como si fueran estrenos, cada tanto un estreno nuevo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque bueno, nosotros tuvimos, como decís, el recorrido en festivales, que al ser virtuales fue como una especie de previa a la plataforma de streaming, porque nada, se pudo ver mucho más. A mí cuando me preguntaban en su momento, bueno, qué pasaba con estrenar en online, que yo Mar del Plata, o a Sitges, que mi sueño desde los 15 años de ir a Sitges, y bueno, no poder viajar por el COVID, y bueno, obviamente al principio fue un bajón, pero cuando la película se empieza a ver, y yo hago esta cuenta siempre, a ver si la película se hubiera pasado en Mar del Plata, a lo sumo, 2 salas, con toda la suerte, llenas, serían 600 personas. Sí. Y gente que pueda viajar a Mar del Plata, que nada, hay un poder adquisitivo especial también. En cambio, online y gratis, la película se vio literalmente en todo el país y la vieron más de 4.000 personas. Sí. Entonces a la película le sirvió, a mí me habría encantado viajar, pero a la película le sirvió. Entonces ahí tuvimos medio como una previa a lo que podía ser un streaming. Después se repirateó la película, que por un lado también era como nosotros estamos queriendo venderla y nos daba mucho miedo ver qué iba a pasar, pero a su vez también no nos gustaba porque seguía como vigente y se seguía haciendo un boca en boca. Y por suerte ahora, bueno, Netflix, que nada, ¿viste? Lo hablamos alguna vez, me parece, con la frecuencia Kirlian, que es como que le da una validación a la gente, que yo no sé hasta qué punto es real, pero nada, la tele te la chantan en la cara y por ahí un público más grande se anima a verla de la que yo en Cuevana o bajándola por Torrent. Así que nada, súper contento. Parece que no estoy contento, pero súper contento. La historia de la película, digamos, pero no la historia, el argumento, sino la historia del proyecto. ¿De cuándo data? ¿Cuándo se te ocurrió contar esta historia? Y fueron 2 años más o menos de ir masticándola casi sin escribir nada. Pero viste como es que con varios proyectos al mismo tiempo, entonces un día te levantás pensando en tal cosa o ves determinada película que te despierta tal otra, pero yo supongo de 2017, una cosa así. Y todo se aceleró cuando, bueno, primero entra la frecuencia que en Netflix y a nosotros como productora eso nos significó un ingreso, que dijimos, bueno, invertámoslo en hacer una película, y ahí buscando entre los posibles proyectos, este era uno que era accesible, que era interesante para ese momento especialmente, y nos parecía que con la plata con la que contábamos podíamos llegar a buen puerto. Así que ahí fue bajar todas esas cosas, darle sentido, y habrá sido, no sé, 2 meses de escritura, no mucho más, y después arrancar a grabar y postproducir, que la postproducción también nos agarró el año pasado, que por suerte había un par de festivales que estaban asegurados y que nos ponía un deadline, porque si no, que ellos no tenían independiente, no nos corría el Inca, no nos corría nadie, y ese tipo de cosas que si no tenés con las complicaciones que surgieron el año pasado, no sé, se podría haber dilatado muchísimo. ¿El rodaje cuánto duró de la película? Fueron 3 secciones. Lo que es el programa de tele, sí, fueron 3 días, que eso fue como una cosa estratégica también, porque sabíamos que podíamos meter mucho
mucho metraje, digamos, en poco tiempo. Después la casa segura, donde están los productores, estos ahí haciendo la investigación, fueron 10 días más o menos, y después 4 o 5 noches de exteriores que nos agarramos justo en agosto del 2019, pasamos muchísimo frío, pero bueno, dieron sus frutos. ¿Había alguna película madre delante de Historia del Oculto que vos tuvieras muy presente? ¿O alguna serie? No digo como referencia, sino más bien como algo espiritual o de cuidado o que te orientaba o te guiaba a vos. Sí, 2 como macro, que eran por un lado Todos los hombres del presidente y por otro lado El bebé de Rosemary, que básicamente la película es como la combinación de elementos de esas dos, pero después un millón, y viste cómo es en el rodaje, que también el DF venía con sus referentes, así que hay, qué sé yo, hay unos tipos abajo de Filipelli, La larga noche de Francisco Sanz, como para nombrar películas argentinas, e incluso con esto que te decía el programa de televisión en vivo, las barras bravas de carrera. Claro. En un momento hay como 15 minutos que está Pinky en un programa de televisión. Así que nada, referentes que se iban sumando y cosas que iban saliendo del momento. Y qué sé yo, en medio rodaje salió Mandy, me acuerdo, y viste que están estos momentos de rojo intenso, sí, entonces, cosas que quizás no estábamos tan en sintonía por referentes anteriores, o por cosas que se me habían ocurrido que no las podía quizás explicar o plasmar para el equipo. Nada, salió ahí Mandy al rescate y todo se hizo como más claro. Tanto en La frecuencia Kirlian como en Historia del Oculto, los medios, la media tiene una importancia muy grande. Digamos, una serie sobre radio y una película sobre televisión. Vos me imagino que, digo, más allá de haber sido criado con esos dos medios particularmente, tenés una atracción particular por la comunicación, sí. Digo, más allá del cine, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. La radio en particular, yo laburé programa de radio mucho tiempo. Yo tenía un programa, esta te va a gustar capaz, tenía un programa los domingos a la noche cuando tenía tipo 19 años que leía cuentos de Stephen King. Qué lindo. Y bueno, nada, laburé mucho tiempo, mi hermano tenía radio, entonces yo hablaba de los estrenos de cine, ese tipo de cosas. Pero sí, mi generación y las anteriores, todo lo que es el cable, la televisión de trasnoche, eso a mí me pegó muchísimo. Luisa Delfino, que es uno de los grandes referentes de Historia del Oculto, yo tenía una fascinación, también, no sé, tendría 10 años o por ahí, y me quedaba mirando esos dramones, ¿viste? de trasnoche que les llamaban y le contaban. Y la televisión y el periodismo, yo también tuve la suerte... en tanto experiencia quizás de trabajar 5 años acá en una plataforma, en un canal de noticias de La Plata, y yo ya venía siendo fan de las películas de periodistas, muy fan de ese tipo de cosas, fue enfrentando un poco a la realidad, a esa romantización que tienen los yanquis, quizás las cosas son hacia allá, pero acá son bastante distintas, y eso de alguna manera también me dio las ganas de hacer una película de ese estilo acá, en la que se romantiza a los periodistas, porque es una profesión que me fascina, y siento, qué sé yo, que en los últimos años, por un montón de cosas, algunas son merecidas y otras no, como que ha crecido una gran desconfianza al periodismo, no solo a los periodistas. Entonces también tenía como esta búsqueda romántica de contar una historia en la que el público esté del lado de los periodistas, que acá no hay tanta. Yo todo el tiempo pienso en Betty Boo, que también tiene como una conspiración, viste, la de Mercedes Morán y qué sé yo, y había, no sé, Primicia, la serie de Polka. Había una serie en los 80, los periodistas, pero que no se consigue, entonces, nada, que quería un poco eso, poner como... crear algo que a mí me gustaría ver y que existiera. ¿Estás trabajando ya en un próximo proyecto, escribiendo un guión? Sí, me imagino que sí. Sí, pero sin apuro, digamos, no escribiendo porque trato de escribir todo el tiempo. Escribí una peli que la terminé de escribir ahora hace poco con unos amigos de Brasil, una productora que se llama Lupa Films, que veremos si se realiza el año que viene o no.
Y nada, después siempre escribiendo, pensando mucho en animación, porque por un lado es muy difícil hacer cualquier cosa en Argentina, pero más live action y más hoy por hoy con el COVID. Entonces nada, con la experiencia de la frecuencia de Kirlian también estoy pensando quizás en la posibilidad de eso, de tirarme a hacer un largo animado que puede llegar a ser, no sé, mi propio Apocalipsis Now, no sé cuánto puede llegar a durar ese proceso, pero nada, es tan difícil producir cualquier cosa que hay que dotar las posibilidades. Historia de Oculto y La frecuencia Kirlian se pueden ver en Netflix, La frecuencia sigue ahí, ¿no? Sí. Sí, La frecuencia sigue ahí, de todas maneras hay 5 episodios en Netflix, hay 3 en YouTube, que fuimos haciendo también durante este tiempo, y el 31 estrenamos los últimos 2 en una plataforma que se llama Flixo, y se termina la serie. Como que fue un proceso y dijimos, bueno, démosle un cierre acorde. Dejamos obviamente un par de puertas abiertas porque es una cosa que siempre hicimos por gusto, porque me gusta ese universo, y ahora nada, estamos un poco cansados quizás porque cada capítulo nos lleva 4 meses de lograr eso todos los días y terminas como que querés hacer otra cosa, pero es un universo que nos encanta, así que probablemente en un futuro nos den ganas por lo menos de volver a él. Ojalá en forma de película, sería hermoso ver a los personajes sí. o por lo menos una película antológica, algo live action. Yo soy muy fanático de La frecuencia Kirlian, tengo mi remera. La verdad que me gustó mucho siempre, me parece que es algo muy impresionante. Ojalá que ambos proyectos se retroalimenten, tanto Historia del Oculto como La frecuencia lleven gente de un lugar al otro, y bueno, estaremos atentos que es lo próximo. Sí, por suerte pasó algo de eso, viste, al no saber cuántas reproducciones tiene Netflix, qué sé yo, estamos muy atentos a las redes sociales, y pasó eso de los de Kirlian descubren Historia del Oculto, y al revés, y ayer me pasaron una captura de un celular de la app de Netflix que decía los más buscados, tipo lo que la gente más buscaba en Netflix en el buscador, y estaba La frecuencia Kirlian. Entonces se ve que hay algo ahí, no sé, una segunda vuelta para Kirlian. Ojalá. Un abrazo gigante, Cristian. Estamos en contacto y en algún momento, bueno, cuando se pueda, haremos algo presencial. Dale, quiero el Proust. Si algún día voy para allá, el cuestionario Proust. Ah, sí, cuestionario Proust, sí, por favor, sí. Cuestionario Proust lo hacemos en vivo, solamente se hace en vivo. Dale. Mañana tenemos visita y lo haremos. Genial. Te mando un abrazo gigante, loco.